Buenas tardes. What? Ah, porque estoy. Hola chicos, buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Bueno, yo creo que con 20 ya somos bonito número para trabajar algo, ¿verdad? No sé si más tarde se van a unir más. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, Miss? También, gracias a Dios, bien. Aquí nuevamente que vengo de la calle haciendo unos mandados. Pero gracias a Dios ya estamos acá en casita. Cuéntenme, eh, ¿trabajamos lo del balance general o tienen algo específico que deseen que trabajemos? Siege. Choose your champion. Alguien que me diga si hay algo específico que quiere que trabajemos o porque mi objetivo era reforzar lo del balance general. Make your Sí, está bien champion el your balance general, señor. Sí, ¿Sí Miss, lo con ves eso. para sacar cuentas incobrables, Miss? Para cuentas incobrables. Vale. Sí, yo digo, Miss. ¿Algo más? Miss, costo de producción de la hoja de trabajo. A ese todavía no vamos a trabajar. El estado de resultados, Miss. Estado de resultados. Bueno. Estado de resultados, balance general y vamos a ver entonces. I will put an end to the bad moods of the land dwellers. I love gifts. La guía 3 era de balance, ¿verdad? De estado de resultados. Es de pérdida y ganancia. Ah, no. Hola. The battle is about to begin. Bueno, entonces vamos a empezar acá. How dare you? Stay in there. 5, 4, 3, 2, 1. The battle has begun. Ven ahí la presentación. No. No se dice nada, señor. No ven nada. Ahí. Ahora sí ya. First blood. Keep up the good work. Ahí sí la ven. Miss. Bueno, vamos a ver acá esta presentación del balance general. Yo creo que acá hablamos algo de ajustes, si no estoy mal. Del impuesto único sobre inmuebles. En ese no hay duda. No, Miss. No. No, Miss. Cálculo del ISE, de cálculo del UCI tampoco. Overtime. Aquí es donde empieza el balance. No, perdón, estado de resultados. Ok. Bueno, vean pues. Estas copias las tienen ahí a la mano. Saquen sus copias y las tienen del balance. ¿Ya las tienen ahí a la mano?
Sí, Miss. Bueno, vean pues en la página anterior donde están estos tubos. No veo bien acá qué página es. Pero aquí en la diapositiva, la que está al lado izquierdo, página 26. Ahí está el concepto de cada rubro. ¿Sí? Acá tienen que memorizar ciertas cuestiones antes de. Y luego de memorizarlas, ya ir aplicándolas, ¿verdad? Y ahí está el concepto de lo que son ingresos de operación, otros ingresos de operación, gastos de operación y todos los rubros, ¿sí? Entonces, así como un día nos aprendimos las tablas, así va a ser esto. Van a tener que memorizar cada uno de los rubros. El orden a como está aquí en la diapositiva del lado derecho, ¿verdad? Como ustedes ahí tienen sus copias, pues ahí lo van a ver mucho mejor. Entonces, en primer lugar, vamos a aprendernos los rubros. ¿Cuáles son los rubros? Los que están con negrita, los que están resaltados. Y así en el orden en que está acá, así se lo van a aprender. Por ejemplo, primero tengo ingresos de operación. Luego, costo de ventas, otros ingresos de operación, gastos de operación, otros gastos de operación, gastos financieros, ingresos financieros, otros gastos y otros ingresos. Entonces, eso lo tienen que memorizar. Agarren un día y aprendan hasta otros ingresos de operación, luego gastos de operación, y así en parejas, ¿verdad? Entonces, eso lo tienen que memorizar. Luego, cuando ya tengan eso memorizado, ya se memorizan qué cuentas vamos a trabajar en cada uno de ellos. Por ejemplo, los ingresos de operación, ahí las cuentas que tenemos son ventas menos devoluciones y rebajas sobre ventas y otros ingresos siempre y cuando dice sean permanentes. Esos regularmente no se dan. Siempre va a ser solo ventas menos devoluciones y rebajas sobre ventas. Entonces, esta parte ustedes la tienen que memorizar. Ingreso, que primero de los rubros en el orden que va ahí, ¿verdad? Después de ese orden, ¿qué cuentas son las que trabajamos en cada una? Y aquí está fácil porque solo las cuentas que están ahí, solamente esas cuentas se trabajan. Por ejemplo, en ingresos de operación, solamente esas cuentas. Ventas menos devoluciones y rebajas sobre ventas. En el costo de ventas tenemos mercaderías, inventario inicial, compras, gastos sobre compras, devoluciones y rebajas sobre compras y mercadería, inventario final. En otros ingresos de operación, solo créditos recuperados y regalías percibidas. Ahora, gastos de operación se subdivide en dos grupos, que es distribución y administración. En distribución van a ir todos los gastos que sean de sala de ventas. A veces hay cuentas de que no necesariamente va a decir sala de ventas. Algunas sí, fácil, ¿verdad? Entonces, si dice impuesto, ¿cómo es? IUCI, sala de ventas. Si dice depreciación, sala de ventas. Si dice alquiler, sala de ventas. Pues todo lo que sea sala de ventas, lo vamos a trabajar en distribución. Acá en sí no hay un orden de esas cuentas. Solo que todas las tengo que agrupar como gastos de distribución. Y de ahí que si primero va sueldos, después va bonificación, después va alquiler, ahí no importa. Lo importante es que todo esté en ese rubro de distribución. Hay cuentas de que no va a decir sala de ventas, pero que yo voy a analizar y voy a usar una lógica para saber si son de sala de ventas. Por ejemplo, publicidad. ¿Será que va acá publicidad? Gastos. Sí, Miss, porque se usa. Publicidad es un gasto que hacemos para anunciar nuestras ventas, ¿o no? ¿Y será que dice publicidad? ¿Dice publicidad sala de ventas? No. Pero por lógica... Publicidad o propaganda. Exactamente, publicidad y propaganda.
Por ejemplo, otra cuenta que diga prestaciones laborales, sala de ventas, específicamente lo va a decir, ¿verdad? Papelería y útiles. Administración. Vamos a ver, pues, si dice papelería y útiles, ¿en dónde lo colocamos? Ese no va a ir porque tendría que decir consumido. Excelente, Kimberly. Si solo dice papelería y útiles, no va acá porque esa es una cuenta de activo. Acá tiene que decir consumido o tiene que decir gasto. Entonces solo se dice papelería y útiles consumido, sí va acá. ¿Pero en cuál? ¿Distribución o administración? Administración. Administración. Exacto, en administración. Material de empaque, consumido. Sala de ventas. Distribución. En distribución, porque es un gasto de sala de ventas, sirve para despachar el producto que vendo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, no dice material de empaque, sala de ventas, sino que yo voy a analizar si es de distribución o no, aunque no digan sala de ventas, ¿sí? Igual en administración, ¿verdad? Ahí va a decir administración o va a decir oficina. Seguros de oficina, alquiler de oficina, sueldos de oficina, bonificación de oficina. En ese grupo igual no lleva un orden. Lo importante es que todo esté en ese grupo. Las cuentas incobrables, ¿dónde las clasifica? ¿En dónde clasificarían las cuentas incobrables? Administración, Miss. En administración. Hay quienes la clasifican en administración, pero legalmente son de distribución. ¿Por qué? Porque las cuentas son incobrables ventas. está indirectamente relacionado con la venta de mercadería al crédito, ¿o no? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces tengo que estudiarme eso. Tengo que estudiarme y memorizarlo. Luego de eso van las cuentas de otros gastos de operación. Ahí solamente encuentro la cuenta de regalías. Gastos financieros, los intereses gasto, comisiones bancarias y descuentos sobre ventas. Ingresos financieros, intereses percibidos, que también pueden ser cobrados o ganados. Descuentos sobre compras y dividendos percibidos. Mucho cuidado acá porque a veces encontramos sinónimos. ¿Cuáles son los sinónimos? Aquellas cuentas que se escriben de manera diferente, pero que significan lo mismo. Entonces, ahí donde dice ingresos financieros, donde dice intereses percibidos, es lo mismo intereses cobrados. O sea que el sinónimo percibido, cobrado y ganado es lo mismo, son sinónimos. Entonces, igual puede tener alquiler percibido, que es lo mismo que alquiler cobrado. O también devengado. Devengado, percibido, cobrado y ganado son sinónimos, es lo mismo, ¿sí? No van a creer que ahí tenemos tres cuentas diferentes, ¿verdad? Ahí es lo mismo, escrito de diferente manera y que a la larga pues significa lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces tengo que aprenderme esas cuentas, luego tengo otros gastos, donativos, multas, recargos, pérdidas de capital. Dice esta cuenta también puede registrarse en patrimonio neto. La pérdida de capital, ¿verdad? Cuando hacen el balance tienen el patrimonio más la ganancia. Si da ganancia se suma, si da pérdida se resta. En otros ingresos tenemos alquileres cobrados, que es lo mismo que alquiler percibido y alquiler ganado. Comisiones percibidas, la ganancia de capital y ganancia de negociación de activos y los premios de lotería, ¿sí? Entonces, para empezar tengo que estudiarme esto, ¿verdad? Porque si yo, como les platicaba el otro día, si yo lo voy a hacer viendo estas copias, un estado de resultados, no lo estoy aprendiendo y el objetivo es aprender. ¿Y qué es aprender? Es hacerlo yo solo o sola, sin estar viendo unas copias, ¿verdad? Y así como dicen, echando a perder se aprende. Entonces, ustedes que inician, la clave va a ser hacer el balance de 4. Al hacer el balance de 4 yo ya tengo las cuentas clasificadas, cuál es de activo, cuál es de pérdida, cuál es de ganancia o pasivo. Entonces, en el estado de resultados solamente van cuentas de pérdida y de ganancia. Como veíamos ahí con papelería y útiles. Si solo dicen papelería y útiles, no se trabaja acá porque ese es un activo. Lo consumido es un gasto. Entonces esa va a ser la clave, ¿verdad? Que aquí solamente van a ir cuentas de pérdida y cuentas de ganancia. Las cuentas de pérdida se toman como gasto
Y las cuentas de ganancias se toman como ingresos, ya sea en cualquier rubro que se da ahí. Entonces, ¿alguien se sabe ya ese esquema ustedes? Los rubros principales. Cuando hablo de rubros es todo lo que está en negrilla. ¿Alguien ya se lo sabe? ¿Quién se lo sabe ya? Nadie. Hubo una sección donde pregunté y me lo dijeron así cabalito al centavo, como dicen. ¿Alguien que me lo diga? No. Bueno, la forma que se lo van a estudiar es así, repetirlo, ¿va? Si quieren, repítanlo de 2 en 2 o de 3 en 3. Primero ingresos de operación, luego costo de ventas, luego otros ingresos de operación y gastos de operación. Luego tengo otros gastos de operación, gastos financieros, ingresos financieros, otros gastos y otros ingresos. Entonces lo pueden estar repitiendo cuantas veces quieran. Como primer paso, segundo paso, van a aprenderse qué cuentas son las que van en ese rubro. Y ahí sí que es de memorizar, ¿verdad? Así como ustedes se memorizaron las tablas, igual es esto, a memorizárselo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta acá? Yo, Miss. Dime. No, Dime. Miss. Solo que, por ejemplo, si hay cuentas que no están ahí en ese esquema, tenemos que añadirlas, ¿verdad? Sí, y analizarlas. Ah, bueno. Gracias. Analizarlas, ¿verdad? Si son financieros, si son otros gastos. Financieros, que sea algún gasto o algún ingreso que esté relacionado con dinero. Ahora, si es algún gasto de distribución o de administración, pues en esos grupos, ¿verdad? Pero va a ser un poco difícil que les aparezcan cuentas nuevas a las que están acá. Tal vez una o dos, pero es bien difícil. Por eso les digo, aquí es de memorizarse esas cuentas. Así cuando lo vayan haciendo, empiecen ya ustedes con su hoja tabular, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que van a anotar? Ingresos de operación. Ya saben que ahí solo ventas menos devoluciones y rebajas sobre ventas. Luego, ¿qué sigue? Costo de ventas. Entonces, eso lo tenemos que estudiar y que aprender. ¿Estamos? ¿Otra pregunta? No, Miss. No, bueno, vamos con la siguiente, pues. Entonces, ya cuando yo me haya aprendido estos rubros, cuando yo ya me haya aprendido estos rubros, ya paso a lo siguiente. Primero voy a estudiar este esquema para ya luego hacerlo. Lo voy a hacer en hoja de 3 columnas. Algo bien importante, todo documento, todo trabajo de contabilidad que yo voy a realizar tiene que llevar un encabezado. Y en el encabezado voy a anotar el nombre de la empresa, el dueño, el régimen, el tiempo. Son 5 cosas las que yo tengo que anotar. En este caso, que es estado de resultados, el nombre del libro que estoy haciendo, nombre de la empresa, nombre del dueño, régimen y periodo contable se llama. Entonces, estado de resultados del almacén La Fortuna, correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre, propiedad de la sociedad Gómez S.A. y el régimen que se está trabajando, ya sea 43.173 o 19.172. Y entre paréntesis, cifras en quetzales. Entonces, ese encabezado no lo tengo que olvidar, siempre lo voy a anotar. Y luego, pues voy a anotar los rubros. Los rubros van centrados y van subrayados con rojo. Acá voy a estudiar otra parte. Voy a estudiar otra parte que también tengo que memorizar. Tengo que memorizar en qué columna va, ¿sí? En un estado de resultado no van a estar todos los rubros, ni van a estar todas las cuentas que vimos acá en este esquema, ¿sí? No van a estar todas esas cuentas. Puede ser que hayan ingresos de operación, que hayan otros gastos de operación, como puede ser que no hayan, que no estén esas cuentas. Si no están esas cuentas, sencillamente no lo anoto. Puede ser de que de ingresos de operación me vaya de una vez a costo de ventas y luego a gastos de operación. ¿Por qué? Porque no hubieron otros ingresos. Puede ser de que no hayan ingresos financieros ni gastos financieros. Entonces, si no hay algún rubro sencillo, no lo anoto. ¿Me explico ahí en esa parte? Sí, Miss.
Por ejemplo, acá miren en este Sí, ejemplo. Ok, qué bien. En este ejemplo, miren, sí tenemos otros ingresos de operación, pero no tenemos ingresos financieros. No tenemos otros gastos. No tenemos otros gastos financieros. Perdón, otros gastos de operación. ¿Estamos? Entonces puede ser de que sí estén o no estén. Si no están, como les digo, sencillo, no se anota. ¿Estamos claros en eso? Ok. Lo otro que me voy a aprender ahorita, cuando ya sé los rubros, ¿en qué columna va? Ingresos de operación siempre va en la tercera columna. Entonces tengo ventas menos devoluciones y rebajas sobre ventas. Me da como resultado ventas netas. ¿En qué columna? Siempre en la tercera. ¿Estamos? Luego, costo de ventas. Costos de ventas y este rubro del estado de resultados, lo más difícil tal vez sea el costo de ventas. Porque unos van en la primera columna, otros en la segunda y otros van en la tercera. ¿Ya? Entonces, inventario inicial siempre va en la segunda columna. Luego voy a tener compras más gastos sobre compras. Acá sí va a haber una variante. La cuenta dice gastos sobre compras. A veces va a estar esta cuenta, a veces no. Pero va a aparecer flete sobre compras. Y si se dan cuenta aquí en el esquema no está flete sobre compras. Pero un flete se toma como gasto sobre compras. Entonces, si en lugar de gastos tuviera fletes, ¿cómo quedaría? Compras más flete sobre compras. Puede ser flete sobre compras, puede ser acarreo sobre compras o también puede ser comisiones sobre compras. Siempre y cuando sea algo sobre compras. Lo anotamos acá. Entonces tengo inventario inicial en la segunda columna, luego compras más gastos sobre compras. ¿Qué resultado tengo al sumar las compras más los gastos? Tengo compras brutas. ¿En qué columna? En la primera. Le resto las devoluciones y rebajas sobre compras. ¿Y en dónde anoto el total? En la segunda columna. ¿Con qué nombre? Compras netas. Le sumo el inventario inicial y ¿qué obtengo? Mercadería disponible. Le resto el inventario final, paso el total a la tercera columna y es donde obtengo el costo de ventas. Al costo de ventas le voy a restar lo que tengo en ventas netas y voy a obtener el margen bruto. Sí, y ahí sí que se lo van a aprender así como se aprenden unas canciones de Maluma o de Camilo, que solo la escuchan una vez y ya se les queda. Ya, ojalá así fuera el estudio. Bueno, entonces, esto lo van a repetir, ¿verdad? A eso ustedes para que se les quede algo, lo repiten y lo repiten. Entonces podrían estudiarlo de la siguiente manera. Inventario inicial, segunda columna. Compras, gastos sobre compras y compras brutas, primera columna. Menos devoluciones y rebajas sobre compras. Segunda columna, compras netas. ¿De dónde sale compras netas? Al restar las compras brutas menos las devoluciones y rebajas sobre compras. Luego las compras netas se las sumo al inventario final, inicial de mercaderías y obtengo mercadería disponible. Menos inventario final, costo de ventas en la tercera columna. Se los resto a las ventas netas y obtengo margen bruto. Ahí sí que yo les aseguro que si se toman 10 minutos que desconectan el teléfono, se desconectan de todo lo que tienen que realizar, dejan de pensar en su persona favorita y se dedican así con los ojos cerrados. Yo en clase a eso lo estudiamos y en 5 minutos se les queda a los chicos. Entonces aprendan de esa manera y que se les memorice ya saben cómo hacer el costo de ventas. ¿De dónde van a salir estas cuentas? Del listado de cuentas que yo les doy. Ahí ya saben identificar cuál es el inventario inicial, buscan la cuenta de compras, buscan los gastos, buscan las devoluciones y ya se van haciendo su estado de resultados, ¿verdad? Hasta ahí, hasta el margen bruto, siempre les va a quedar de esa manera. Hasta margen bruto, ese encabezado, ese parte, siempre les va a quedar así. Si no hubieran otros ingresos de operación, nos vamos de una vez a gastos de operación. Ahora bien, acá tienen que aplicar una clave. Los ingresos se suman y los gastos se restan. Los ingresos se suman y los gastos se restan. Entonces, si tengo otros ingresos de operación, va en la tercera columna. ¿Sumado o restado? Va sumado. ¿Por qué va sumado? ¿Alguien que me diga por qué va sumado?
porque habría también otro ingreso de operación, o sea, otro ingreso, perdón, con cuál sumarlo, como es como en matemáticas, más por más se suma y si es más por menos se resta. No tanto así, se suman solo por el simple hecho de ser ingresos. Como dice, otros ingresos. Entonces acá voy a aplicar que ingresos se suman y gastos se restan. El total, ¿verdad? Entonces acá tengo ingresos de operación en la tercera columna por ser solo una cantidad y como son ingresos los sumo. ¿A qué se lo voy a sumar? Al margen bruto, ¿sí? Luego gastos de operación. Los gastos de operación, como se dividen en dos grupos, siempre los voy a anotar en la primera columna, los gastos de distribución, los sumo y los traslado a la segunda. Luego gastos de administración, en la primera columna los sumo y en la segunda. Como los dos son gastos, ahí todavía no tengo total. Eso se llama subtotal. Los 99,000 y los 124,000 son subtotales. Lo sumo y lo paso a la tercera columna. En la tercera columna, ¿qué lo hago? ¿Lo sumo o lo resto? Lo sumo. No, el total. Voy a sumar subtotales. El total es 99,000. No. El total es 224,599. Ese total, ¿qué lo hago? ¿Lo sumo o lo resto? ¿Se resta con el margen bruto? ¿Y por qué lo resté? Porque se está hablando de gastos de operación. Exactamente, gastos. Los gastos se restan. Entonces, esos 224,000 son los gastos de operación. Como son gastos, se restan. Y acá ya no tengo ingresos financieros, solamente gastos financieros. Como solamente hay una cuenta en la tercera columna. ¿Qué lo hago? ¿Lo sumo o resto esos 5,000? Se restan ¿Por qué se restan? porque son gastos. Excelente. Luego tengo otros ingresos. Esos otros ingresos los sumo o los resto. Se suman porque son ingresos, mis. Excelente, se suman porque son ingresos. Cuando ya no hay más cuentas, y si no hay otros gastos, y si no hay gastos financieros, ingresos financieros, entonces la última cuenta se le va a llamar ganancia antes del ISR. ¿Cómo voy a saber yo si este estado de resultados está bueno? Siempre y cuando haya clasificado bien las cuentas en el balance de saldo. Entonces, esta ganancia tiene que ser la misma ganancia que yo obtuve en el balance de saldo. Tienen que cuadrar. Si no cuadras, porque alguna cuenta está mal. Sí, entonces yo tengo que ir a hacer un chequecito ahí en cada cuenta de mi balance para ver que voy trasladando todas las cuentas. Y si me da ganancia, voy a observar algo. ¿Qué régimen es? ¿Qué pasa si ese régimen 43,173? ¿Con qué tengo que cumplir? Solo se multiplica por el 5%. Solo por el 5% para determinar la reserva legal. En el régimen 43,173, acá no se calcula ISR. Ahora, si es el régimen 19,172, tengo que Por 25% y luego por el 5%. Exactamente, tengo que calcular ISR, que es por el 25%, lo resto por el 5% y obtengo la reserva. Y al final voy a tener la ganancia después del ISR. ¿Estamos? Y la fecha y las dos firmas. Hay quienes en las tareas solamente me anotaron al nombre, así como está aquí en el ejemplo. Ya, y calculo que van a decir, como así está en el ejemplo, así lo hice. Pero es muy diferente nombre a firma. Y dice que todo documento tiene que llevar nombre y tiene que llevar firma. Entonces siempre vamos a hacer la firma. ¿De qué color de lapicero? Azul. Azul. ¿Estamos? Azul. Y recuerden el van y el vienen. ¿Sí? Recuerden el van y el vienen. Ahora, pónganme atención acá. No sé si me van a comprender, pero calculo yo de que sí. Vean los gastos financieros. Vayámonos al esquema. En esta parte de acá. Los gastos financieros, ¿qué cuentas lo forman? Intereses cobrados, comisiones bancarias y descuentos sobre ventas. 3 cuentas, ¿estamos? Pero aquí en mi ejemplo solamente tengo una cuenta.
Entonces, como solamente hay una cuenta, lo traslado de una vez a la tercera columna. ¿Qué hubiera pasado si hubieran intereses, gasto y comisiones bancarias? Se coloca en la En segunda la columna. segunda columna. Se coloca en la segunda columna. Cuando hay más de una cuenta de cada rubro, se coloca en la segunda columna. Se suman y de ella se pasa el total a la tercera. Regularmente a la primera columna se le llama parcial, a la segunda subtotal y a la tercera se le llama total. ¿Por qué ahí los gastos financieros se fueron de una vez a la tercera columna? Porque solamente hay una cuenta. Si hubieran dos, entonces lo trabajo en la segunda columna, ¿sí? Pero sucede que gastos financieros e ingresos financieros son como primos. ¿Qué tienen en común? Que son financieros, unos ingresos y otros gastos, pero son financieros. Aquí no hay gastos financieros, no hay ingresos financieros. ¿Qué hubiera pasado si hay ingresos financieros? Tengo que sacar un total de esas dos cuentas. Entonces, si hubiera gastos financieros, dos cuentas, lo anoto en la segunda columna. Si hubiera ingresos financieros, dos cuentas, ¿en dónde los anoto? En la primera columna. Entonces ahí cambia la situación. Entonces gastos financieros va en la primera, ingresos financieros va también en la primera. Sumo las dos cuentas de gastos, sumo las dos cuentas de ingresos y lo paso a la segunda columna. Y luego ya el total a la tercera. En este caso quedó todo en la tercera porque lógicamente solamente hay una cuenta. Entonces a la hora de hacerlo, pues lo voy a anotar así de esa manera, ¿verdad? Yo me acuerdo que había por acá un ejemplo. Vamos a ver, este está igual. Choose your champion. Ah, bueno, pero aquí en este solamente hay una cuenta. Miren, acá tengo gastos y tengo ingresos financieros. ¿Ven eso ahí en la presentación? Sí, Miss. Miren, de gastos tengo una cuenta y tengo ingresos. Esas cuentas son primas y voy a sacar un solo total de las dos, así como tenía gastos de distribución y gastos de administración. Miren cómo hay una cuenta de ingresos en donde la trabajé, en la segunda. Los gastos en donde lo trabajé, en la segunda. Luego, ¿qué hago con esas dos cuentas? ¿Las sumé o las resté? Restar. Se restaron. ¿Por qué? Porque gastos e ingresos es como decía ahí una compañera, es como tener signos positivos y negativos. Los ingresos es algo positivo para la empresa y los gastos que son algo negativo. Entonces acá, como tengo gastos y tengo ingresos, lo anoté en la segunda columna. ¿Qué hago? Lo resto y lo pasé a la tercera columna. Ahora, ese total que tengo ahí, ¿qué lo hice? ¿Lo sumé o lo resté al final? Ese total que tengo ahí, ¿qué lo hice? ¿Lo sumé o lo resté? Tengo de gastos 22,000 y de ingresos 14,000. A 22,000 le resté 14,000. Se restó. ¿Por qué lo resté? ¿Por qué lo resté? Porque el gasto era mayor. Exacto, porque esos 7,000 representan gastos, porque gastos suma más. Entonces ese total va a ir restado. Miren, tengo otros gastos y tengo otros ingresos, pero de otros gastos tengo dos cuentas y tengo otros ingresos una sola cuenta. Entonces primero sumo los otros gastos, saco el subtotal y lo sumo con los otros ingresos, anoto los otros ingresos. ¿Qué hago con ese 5,000 y ese 2,000 de otros gastos y otros ingresos? Esas dos cantidades las sumo, las resto. La resta. La resta, ¿por qué? Porque tengo gastos y tengo ingresos. ¿Y qué hago con el total ya en la tercera columna? Se resta. Se restan. Se resta porque gastos suma más, tienen más cantidad. ¿Me explico en esa parte? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Bueno, Sí, Miss. entonces son las diferentes variantes que se pueden dar en nuestro estado de resultados, ¿verdad? Son las diferentes variantes que se dan en nuestro estado de resultados. Y acá está el costo de ventas nuevamente, que lo tienen que estudiar así como está. Miren, algo importante. Si ustedes ven acá el signo de gasto sobre compras, dice más. En devoluciones, entre paréntesis, está el menos. Y en inventario final está el menos. ¿Ya lo observaron? Ese signo realmente no va ahí. Esos signos realmente no van ahí. Esos signos van afuera.
¿Me explico dónde? Sí, Miss, creo que es donde va el número cuando es un inventario. Ajá, y cuando es una partida donde va el número, ahí va el signo siempre entre paréntesis. El más y el menos. ¿Sí? Entonces, cuando hagan otro estado de resultados, esos signos ya no van ahí adentro, sino que van afuera en la columnita del lado izquierdo. Y todas las cuentas, pónganme atención acá, todas las cuentas que van restadas, también en la cantidad lleva paréntesis. Por ejemplo, ventas menos devoluciones y rebajas sobre ventas. Quiere decir que los 2.140 también iría entre paréntesis, color rojo. En contabilidad, si alguna cantidad está entre paréntesis rojo, quiere decir que eso va restado. Solo lo que va restado. ¿Qué cantidades irían ahí con paréntesis rojo? Devoluciones y rebajas sobre ventas. Y Gastos, no, gastos sobre compras no, porque eso va sumado. inventario final de mercadería. Inventario final de mercadería entre paréntesis porque va restado. Devoluciones y rebajas sobre compras porque va restado. También devoluciones y rebajas sobre ventas. Restado? ¿Aquí cuál iría restado? Los gastos de operación y los gastos financieros. Toda cantidad que vaya restada va a ir entre paréntesis de color rojo. Acá del impuesto a la renta, ese signo también no va ahí, va afuera, entre paréntesis. Y subrayamos y cerramos con rojo. Acá tenemos otros ejemplos. Y pues ahí termina, ¿verdad? ¿Alguna duda de esto, chicos? No, Miss. Miss, entonces eso significa que ahorita que digamos usted nos dejó un estado de resultado, por ejemplo, entonces digamos las devoluciones y rebajas sobre compra las colocamos, digamos en la columna que le corresponde, la colocamos con un paréntesis solo en rojo. Solo paréntesis rojo, la cantidad. Ah, ya. Y el signo que va afuera como que fuera cantidad, ¿verdad? Miss, entonces la cantidad no iría en donde está el nombre de la cuenta, sino que donde Bien, todo va igual. Lo único que las cantidades que van restadas les pones paréntesis rojo. Solo el paréntesis color rojo. O sea que solo se le agrega el paréntesis en donde va en la columna. Ajá, y ahí todo te queda igual. Ah, Y el signo que ya no va ahí a la par de la cuenta, no que va afuera como que fuera un número, ¿verdad? Y acuérdense de agregar el encabezado. Acuérdense del van y el vienen y acuérdense que no es solo el nombre, no que la firma. Cualquier garabato ahí con lapicero azul. Bueno, Miss. ¿Otra duda? Ya no, Miss. Aquí sí no puedo hacer yo mayor cosa porque todo un 90% lo van a hacer ustedes al estudiar. Y de ahí, después de que hayan estudiado, a la hora de hacerlo, recuerden en qué columna va, si va sumado, si va restado, si va en la primera, si va en la segunda. La primera parte del costo de ventas, pues siempre va a ir así, ¿verdad? Y de ahí todo, pues va a cambiar, pues van a haber cuentas que sí hayan y cuentas que no hayan, ¿verdad? Y de ahí esta parte del costo de ventas, esto siempre, siempre, siempre va a ir así. Lo único que va a valer va a ser gastos sobre compras, pero rara vez. De ahí para abajo, las demás cuentas sí van a cambiar en alguna ocasión. Bueno, ¿no hay dudas ahí? No, Miss. Bueno, entonces vamos a ver el balance. Pero antes de entrar al balance, alguien me preguntaba sobre cuentas incobrables. ¿Alguien que me pueda decir cómo se calculan las cuentas incobrables? Creo que no, estoy seguro. Son todos los que nos deben, que es considerado como cuentas incobrables, como documentos por cobrar a largo plazo, clientes, deudores, excluyendo los deudores empleados. Digamos, si hubieran dos cuentas, se suman y se multiplica por el 3%. Ajá. Entonces, para hacer las cuentas incobrables, yo tengo que tomar en cuenta, valga la redundancia, qué cuentas son las que voy a verificar, ¿verdad? Y son las deudas que tienen con la empresa. Por ejemplo, todo lo que nos deben. ¿Quiénes nos deben? Clientes,
Deudores, toda clase de deudores, menos deudores empleados. Por ejemplo, deudores varios, deudores comerciales, deudores no comerciales, documentos por cobrar. Entonces, esas cuentas son las que voy a tomar como cuentas incobrables. ¿Qué hago? Las sumo todas y le voy a aplicar el 3%. No a cada una, sino que a la suma de todas. Si clientes tienen 1,000, deudores 2,000 y documentos por cobrar 1,000, son 4,000 al sumar. A ese 4,000 le aplico el 3%. ¿Sí? ¿Y cómo queda la partida? Cuentas incobrables a reserva para cuentas incobrables. Y acá también hay sinónimos. Natalia, ¿qué sinónimos tiene cuentas incobrables? Mándeme. ¿Qué sinónimos tiene cuentas incobrables? Pues dice que yo casi no vi ese tema, pero por lo que usted nos envía así para hacer las tareas y todo eso, pues yo vi ahí sobre clientes y no me recuerdo la otra cuenta, pero más que todo me recuerdo sobre solo clientes. Ah, no, pero sinónimos es ¿qué otros nombres tiene esa cuenta? No sé. Eso sí no lo alcancé a ver, solo hasta depreciaciones, solo vi eso. Va, entonces cuentas incobrables también se le pueden llamar cuentas malas. Cuentas de difícil cobro. Entonces, si ustedes en algún balance no miran cuentas incobrables, sino que ven cuentas malas, es lo mismo que decir cuentas incobrables. O cuentas de difícil cobro es lo mismo que decir cuentas incobrables. Y la reserva también tiene sinónimos, no siempre va a decir reserva. Va a decir provisión de cuentas incobrables, va a decir estimación. Todas esas son sinónimos. O sea, puedo usar esa... Una partida me puede quedar cuentas malas a estimación para cuentas malas. O cuentas de difícil cobro a provisión de cuentas de difícil cobro. Son diferentes nombres que se le dan que a la larga pues significan lo mismo. ¿Estamos? ¿Quién fue la que tenía esa duda? Mil gracias. ¿Quién tenía esa duda? Yo, yo también tenía esa duda, Miss. Miss, Sí. es que yo he visto que hay varias personas que depreciaciones las pone con cuentas incobrables. ¿Eso siempre va en la misma partida o las depreciaciones son partida número 1 y las cuentas incobrables partida número 2? No, es aceptable que lo hagas en una partida. Inclusive hay varios que me lo están haciendo una partida por cada cuenta y eso sí está malo. En una partida puede ir depreciaciones, amortizaciones y cuentas incobrables. Por ejemplo, si voy a calcular depreciación de mobiliario y equipo de computación, gastos de organización y cuentas incobrables, la partida me quedaría depreciación, mobiliario y equipo, depreciación, equipo de computación, amortización, marcas y patentes, cuentas incobrables en el debe. Y en el haber, depreciación acumulada, mobiliario y equipo, depreciación acumulada, equipo de computación, amortización acumulada, marcas y patentes y reservas para cuentas incobrables. En una sola, es aceptable. Miss, Sí. y también se podría poner así como abreviado, como por ejemplo si dice depreciación depreciación mobiliario y equipo, depreciación edificios. Ya cuando sería depreciación acumulada, solo podríamos poner depreciación acumulada y se suman las cantidades de las depreciaciones normales. Excelente pregunta. Eso depende. Depende porque es aceptable, pero no va a ser cuando yo lo quiera anotar así. Todo depende de qué cuentas tenés en el balance. Si en el balance ya tenés depreciación acumulada, mobiliario y equipo, depreciación acumulada, equipo de computación, depreciación acumulada de vehículos, o sea, acumulado para cada cuenta, así lo tenés que hacer. Si está en el balance así, así lo tenés que hacer. O a veces en el balance, eso se llama específico para cada cuenta. O general, que todo a depreciaciones acumuladas. Todo depende de cómo esté la cuenta en el balance. Si está solo depreciaciones acumuladas o depreciación acumulada de cada cuenta. Entonces lo tenés que hacer como esté en el balance. Pero si en el balance no hay nada de acumulado, ahí sí lo haces como tú querrás. Si querés lo haces específico o todo a depreciaciones acumuladas.
Gracias, Miss. Pero depende de qué cuenta haya en el balance. Ahora cuando me hablas de abreviatura, ahí también, hablando de abreviaturas, chicos, se puede abreviar siempre y cuando no tenga yo espacio para escribir. Pero si tengo espacio para escribir, ocupo todo el espacio para escribir la cuenta. Y si voy a usar abreviaturas, las puedo usar, siempre y cuando sean universales. ¿Cuáles son los universales? Que todos sepamos. Por ejemplo, si hay una abreviatura que sea DR, ¿qué significa DR? Doctor. Doctor. Pero ¿qué tal si yo coloco DR? Ah, es que ahí dice director. Todos sabemos que es doctor, ¿verdad? DR. Y si él puso DR por director, está mal, no usó una abreviatura aceptable. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí me están colocando DEPRE. DEPRE MOV me pone. DEPRE COMPU. ¿Y qué es eso de DEPRE? ¿Será correcto DEPRE para abreviar depreciación? Amor me pone. Amor de marcas. Imagínense. Por abreviar amortización. La depreciación regularmente se abrevia como DEPREC, con C al final. DEPREC. Amort, con T, como así como escriben ahora, amorts, ay, mi amorts. Pero mátala. Así se abrevia la amortización, amor, pero con T. Entonces, vamos a utilizar abreviaturas que sean las universales. ¿Estamos? Bueno. Sí, mi. Entonces ahora vamos a ver lo del balance. Y recuerden que esa teoría pues la tienen ahí en la guía, ¿verdad? De leer todo, las dos formas en que se puede hacer un balance. Miren, aprovechando, yo creo que en la guía hay un error en la primera serie que dice hacer balance de saldos según el grado de liquidez. Es el balance general. Hay un pequeño error que en lugar de general coloqué saldos. Entonces, acá para empezar, el balance debería de ser más fácil, porque ya saben hacer inventarios. Acá lo que van a tener en mano es aquella fichita que trabajamos el año pasado, donde está la clasificación de cuentas y orden de cuentas. Sí, entonces van a tener que también memorizar eso, qué orden llevan las cuentas, cuál va primero, cuál va después, ¿sí? Y de ahí tienen que tomar en cuenta que acá lo podemos hacer de dos formas, según el grado de liquidez o de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa. Porque yo me aprenda la primera parte, ya la segunda pues me va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Entonces lo primero que tengo que saber es eso y saber identificar cuándo es el grado de liquidez y cuándo es de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa. Y yo, a manera que se les quede, les digo así, del grado de liquidez es normal como lo hemos trabajado, así como trabajaron el inventario, eso es el grado de liquidez. Activo, corriente, no corriente, pasivo, corriente, no corriente, patrimonio neto y las cuentas de orden. Ahora el grado de liquidez tiene ahí naturaleza de la actividad de la empresa tiene una pequeña diferencia. Pero ahorita me voy a enfocar en el grado de liquidez. ¿Estamos? Entonces, todo en contabilidad, chicos, las cuentas, la clasificación, el concepto, el nivel que tienen que lograr es que tiene que ser un 100%. Tal vez un 99%. Pero si yo me sé las cuentas, más o menos, ya casi. No, tiene que serlo. Y ese estudio es constante. Si ahorita no han estudiado, dediquen una media hora cada día a estudiar contabilidad. Y estudiar es eso, que se me quede, que se me quede y que se me quede. Entonces, vamos a ver ahorita el grado de liquidez. Entonces, para eso yo tengo que recordar el orden de las cuentas. ¿Sí? Veamos el punto aquí. ¿Ven ahí la diapositiva? Sí, Miss. El punto número 4. Sí, Miss. El punto número 4, lean. Gracias, huevón, gracias. ¿Sí? Tengo que recordar No que el orden de las cuentas, cuáles son de activo, cuáles son de pasivo, cuáles son corriente, cuáles son no corriente. Y se recuerdan cuando veíamos esa clasificación en clase, cómo saber si es corriente o no corriente, y en fin. Entonces, en el balance, primer punto, voy a recordar ese orden de cuentas. Segundo punto, voy a recordar qué les voy a restar y qué les voy a sumar. Entonces, me voy a ubicar en el activo corriente. En el activo corriente, caja chica y bancos, eso no le voy a restar nada. A la mercadería no le voy a restar nada. A la papelería y útiles no le voy a restar nada. A las únicas cuentas que le voy a restar va a ser a las cuentas que tomé como cuentas incobrables.
¿Y qué cuentas tomé como cuentas incobrables? Clientes, deudores comerciales, deudores no comerciales, deudores varios, documentos por cobrar. ¿Qué les voy a restar? La reserva o la estimación. Y también la cuenta documentos descontados. Entonces le he hecho un escaneo ahí mis cuentas. Las voy a escanear antes de hacerlo a ver qué cuentas tengo. Si tengo documentos por descontados, a documentos por cobrar le resto documentos descontados. Luego dice a esta diferencia se le suma clientes, deudores, deudores varios, deudores comerciales, no comerciales, y le voy a restar la estimación para cuentas incobrables o los sinónimos. Por ejemplo, reserva para cuentas malas, provisión para cuentas malas. Entonces lo primero que me voy a memorizar, repito, el orden de las cuentas, de acuerdo a aquella fichita que les di. Segundo paso, voy a recordar que voy a restarle a las cuentas de activo corriente. Y lo único que voy a restarle es la estimación a las cuentas que se lo calculé. ¿Estamos ahí? Sí, Miss. Siguiente paso. Eso en el activo corriente. En el activo no corriente, a todas las cuentas que deprecié o amorticé, le voy a restar lo acumulado. Mobiliario y equipo, menos depreciación acumulada, mobiliario y equipo. Vehículos, menos depreciación acumulada, vehículos. Gastos de organización, menos, y así me voy. Pero aquí, si se dan cuenta, está específico. ¿Qué quiere decir específico? Lo acumulado para cada cuenta. Pero, ¿qué pasa si solo tengo la cuenta depreciaciones acumuladas? Amortizaciones acumuladas, solo así. ¿Qué pasaría? Yo creo que se le resta todas las cantidades ya sumadas. Exacto. Tomo vehículos, mobiliario y equipo, equipo de computación, inmuebles y a todo el resto depreciaciones acumuladas, porque no me dice cuánto es de cada uno. Cuando dice cuánto es de cada uno, a cada uno se lo resto. Si no me dice, se lo resto a todo las depreciaciones acumuladas, igual las amortizaciones acumuladas. Entonces, repito, primero, el orden de aquella fichita que les di. Segundo, voy a recordar qué resto en el activo corriente. Luego, ¿qué resto en el activo no corriente? Ya estamos ahí claros en eso, ¿verdad? Entonces ahí termina el activo. Ahora me voy al pasivo. ¿Al pasivo le voy a restar algo? Sí. ¿A qué le voy a restar? Al ISR por pagar. ¿Qué le resto al ISR por pagar? El ISR trimestral, el ISR por acreditar y el ISO por acreditar. Pero mucho ojo acá. Dice el ISO por acreditar del año anterior y si corresponde al presente año, no se resta. Y eso va a decir abajo en las observaciones. El ISO corresponde al año anterior. Si corresponde al año anterior, ¿se resta o no se resta? Sí, se resta. Se resta. Y si dice el ISO por acreditar es de este año, No se resta. no se resta. Entonces tengo que recordar eso. Esto lo tengo que memorizar. O si no, a veces va a decir ISO por acreditar 10,000. Del ISO por acreditar 6,000 son del año anterior y 4,000 son de este año. Lo que es del año anterior lo resto y lo que es de este año no lo resto. Y como no lo resto, ¿dónde lo anoto? En el activo. ¿Estamos? Al pasivo no corriente no se le resta nada. Entonces, ¿en dónde voy a restar? Activo corriente, activo no corriente y pasivo corriente. En el pasivo no corriente no voy a restar nada. ¿Sí? Después del pasivo, ¿qué sigue? Patrimonio neto. Patrimonio neto. Al patrimonio neto van a haber unas cuentas que le voy a sumar y otras cuentas que le voy a restar. ¿Sí? Si es cualquier sociedad que no sea sociedad anónima, el patrimonio más la reserva legal y más la ganancia neta. ¿De dónde sale esa cantidad? Primero hago el estado de resultados o no. Y ahí en el estado de resultados voy a calcular reserva legal y el ISR. Lo que ahí calculé es lo que voy a anotar acá. ¿Sí? Entonces, patrimonio más reserva legal más ganancia neta. Si es cualquier sociedad que no sea sociedad anónima. ¿Qué pasa si es una sociedad anónima? En una sociedad anónima, creo que es el tema de la siguiente clase. En la sociedad anónima, el capital se llama capital autorizado.
Y en el capital autorizado está compuesto por acciones por suscribir y suscriptores de acciones. Entonces, si es una sociedad anónima, le voy a tomar patrimonio neto, que es el capital autorizado, menos acciones por suscribir, menos suscriptores de acciones, más reserva legal, más ganancia neta. ¿Estamos? Entonces depende de si es cualquier sociedad, solo el patrimonio más reserva más ganancia. Pero si es sociedad anónima, patrimonio autorizado, perdón, capital autorizado, menos acciones por suscribir, menos suscriptores de acciones, más reserva legal y más ganancia neta. ¿Me explico en esa parte? Sí, Miss. Si tienen dudas, vayan haciéndolas de una vez. Y eso se los explico acá, ¿verdad? Se los explico en el punto 1, se los explico en el punto 2. Y luego del patrimonio, ¿qué sigue? Cuentas de orden. Cuentas de orden. ¿Cómo voy a saber yo si mi balance está bien? A la hora de trabajar el patrimonio, me tiene que cuadrar el pasivo y patrimonio igual que el activo. Y eso lo voy a tener en mi estado, en mi balance de saldos, ¿verdad? Con lo que me cuadre el activo y el pasivo, así me tiene que cuadrar acá. Las cuentas de orden, esas cuentas van después del patrimonio. No tiene nada que ver con que si cuadra o no cuadra. Porque estas cuentas siempre va a haber una en el debe y va a haber otra en el haber. Y siempre lo vamos a trabajar al final del balance. El balance es igual que un inventario. Primero activo, corriente, no corriente, luego pasivo, corriente, no corriente. Y finalizo con patrimonio neto. Ya de último, si hay cuentas de orden, las tomo. ¿Alguien sabe cuáles son las 4 cuentas de orden? Mercadería inicial, ¿no? ¿Cómo? Mercadería inicial. No, esos son inventarios. Mercaderías enviadas y recibidas en consignación, valores de valores en, no me acuerdo mucho, valores de depósito creo, ventas por realizar. Ajá. Pero esas, una va en el debe y otra va en el haber, ellas son como hermanas, como que hermanas gemelas, siempre van a andar juntas. Las mercaderías recibidas, ¿con qué cuenta va? Estas son las 4 cuentas de orden, miren. Tengo mercaderías recibidas, que esa va con comitentes de mercadería, una en el debe y otra en el haber. Mercadería enviada a consignación con ventas por realizar. Mercadería enviada en el debe y venta por realizar en el haber. Prendas en garantía con acreedores prendarios. Valores en depósito con depositantes en valores. Siempre van a ir como gemelas, una en el debe y la otra en el haber. No puede estar solo una, siempre tienen que estar las dos. Entonces, estas las vamos a trabajar hasta el final del balance, ¿verdad? Así como está acá. Como una partida. Si solo tengo mercadería recibida y comitentes, entonces coloco cuentas de orden, mercadería recibida en consignación 10,000, a comitentes por mercadería 10,000, una en el debe y otra en el haber. Y la cierro como que fuera una partida. La misma cantidad en el debe, la misma en el haber y la cierro y ahí termina mi balance. Fecha y las firmo. ¿Estamos? Al patrimonio se le suma la ganancia si hay ganancia, pero ¿qué pasa si hay pérdida? ¿Se resta? Si hay pérdida, se resta. ¿Sí? Y recuerden que si es el régimen 43-173, no voy a tener ISR, voy a tener solo reserva legal. ¿Estamos? Bueno, por el momento creo que hasta aquí nos quedamos, dejamos a medias el balance, pero ya avanzamos bastante. Ya con esto ya pueden hacer y trabajar su guía, ¿verdad? ¿Tienen dudas acá? En las cuentas de orden, solo las cuentas de orden que están ahí, solo esas se toman en cuenta. Sí, solo esas. Solo tengo mercaderías recibidas, mercaderías enviadas, valores en depósito y prendas en garantía. La del debe siempre va a tener su cuenta de haber. Gracias, Miss.
No sé si ya les había comentado que para esta unidad ya vamos a habilitar el WhatsApp. Entonces, Ya, si Miss. tienen algunas dudas, ahí por WhatsApp me las pueden hacer en un horario de 8 a 6 de la tarde. No vayan a escribir a las 10, 11 de la noche o 2, 3 de la mañana. Oye. Y tal vez no les responde inmediatamente porque de repente que esté ocupada, pero voy a tratar de responderles lo más que pueda. ¿Sí? La siguiente semana vamos a seguir con el balance general, ahí me recuerdan, ¿oye? Miss. Vamos a ver si les preparo otros ejemplos. Bueno, entonces ahí nos quedamos, chicos. Espero que hayan aprendido algo nuevo o lo que ya sabían hayan ampliado su conocimiento, ¿verdad? Y que les ayude a realizar mucho mejor su tarea. Entonces, nos vemos la próxima semana, chicos. Esta semana no hay clase porque hay entrega de notas. Entonces, ahorita nos vemos el próximo lunes, siempre a la misma hora, ¿oí? Gracias, Miss. Dios les bendiga, nos vemos. Adiós, Miss. Adiós, señor. Gracias por avisarnos.